Buenas noches, docente. En esta oportunidad, mi grupo y yo voy a exponer sobre el plan financiero que nos tocó el tema de Saga Falabella S.A. Primeramente lo presento los integrantes, mi persona, Guzmán Herrera Ron, mi compañera Arizabal Yuko Beneni Gaby y mi otra compañera Morales Una Niurka Lizeth. A continuación doy paso a mi siguiente compañera. Ya. Como pequeña introducción, tenemos que Saga Falabella, como sabemos, es una importante empresa peruana del sector retail, especializada en tiendas por departamentos que ofrecen una amplia gama de productos como ropas, electrodomésticos, calzados, entre otros artículos. Además de su actividad comercial, la empresa también ofrece servicios financieros mediante su tarjeta de crédito, que es la CMR, lo que contribuye a fidelizar a sus clientes. Pero también en el ámbito fiscal, Saga Falabella está sujeta al cumplimiento de obligaciones tributarias en el Perú, como es el impuesto general a las ventas, que sería el IGB, que es del 18%, y del impuesto a la renta. Además, también la empresa, que es Saga Falabella, debe emitir los comprobantes electrónicos, realizar las declaraciones mensuales de impuestos y también presentar estados financieros conforme a las NIF. Como ese punto podemos ver en los gráficos, el primero es el estado de situación financiera. Para este, como sabemos, el estado de situación financiera de Saga Falabella se basa en los años 2015 y 2024, donde se muestra una estructura de activos, pasivos y el patrimonio, lo que refleja la evolución y la salud financiera que va a tener la empresa. Aquí, como podemos observar, los activos totales han permanecido relativamente estables o similares, con algunas fluctuaciones en los activos corrientes y no corrientes. Asimismo, en el periodo más reciente, que es el del 2023 y 2024, se observa una disminución en su patrimonio, lo que indicaría que básicamente la empresa podría estar utilizando financiamiento adicional o capaz estaría enfrentando desafíos para mantener su nivel de patrimonio. Por otra parte, también los pasivos han aumentado, especialmente los pasivos no corrientes en el 2024, lo que indicaría un incremento en la deuda o en las obligaciones a largo plazo. Y bueno, de forma general también la compañía mantiene su tamaño en los activos, ¿no? Su estructura financiera ha cambiado, pero la mayoría de dependencia que se tiene es del financiamiento externo y bueno, se ve una ligera disminución del patrimonio, lo que podría impactar básicamente en su estabilidad financiera a lo largo del plazo. Como siguiente punto, podemos visualizar el gráfico del estado de resultados. En el análisis de estado de resultados también se basa de los años 2015 al 2024, donde nos muestra cómo le ha ido económicamente a la empresa en esos periodos. Podemos observar que sus ingresos o las ventas que han tenido han mostrado variaciones, ¿no? Con un crecimiento en ciertos años y disminuciones en otro. Por ejemplo, en el 2019, perdón, la utilidad neta fue aproximadamente de 125.285 millones, pero cayó en el 2020, reflejando las pérdidas probablemente por el COVID-19. Luego, en el 2021 y 2022, la utilidad neta también volvió a aumentar y, bueno, indicando una recuperación, ¿no? Pero en el 2023, un año más reciente, volvió a reducirse, como se puede ver, a 52.203 millones, y en el 2024 se logró recuperar significativamente, lo que evidenciaría una mejora en su rentabilidad. Asimismo, estos años muestran cómo la empresa enfrentó las dificultades en el 2020 por lo de la pandemia y en el 2023, pero también ha podido lograr su recuperación en sus estados de resultados financieros recientes del 2024. Ahora le doy el pase a mi siguiente compañero. Continuando con el ratio de liquidez corriente, este ratio es muy importante ya que esto nos indica que Saga Falabella puede pagar sus deudas a corto plazo, lo que tiene en el momento. Este gráfico se pudo hallar con la fórmula de los activos corrientes sobre el pasivo corriente. Tomamos el punto de 2024, en el cual el ratio fue de 1.37, lo cual esto significa que por cada sol que se debe a corto plazo tiene un 1.37 para poder pagar, y esto está bien, ya que todo ratio mayor a 1, esto va a mostrar una buena posición de liquidez. A comparación con la otra empresa, que es el Walmart suele tener un ratio de 0.9 o menos. Esto no es tan malo,
pero en el caso es porque ellos manejan una rotación rápida de sus productos y cobran en caja al instante y esto no necesita liquidez. Saga Falabella, en cambio, es más conservadora. Ellos prefieren tener más liquidez por si pasa algo en la empresa. En el ratio de prueba ácida, este ratio es más estricto, ya que esto va a medir si se pueden pagar sus deudas sin contar o como los inventarios, porque a veces los inventarios toman mucho tiempo. Para poder hallar este gráfico, se ha tenido que usar la fórmula de los activos corrientes menos el inventario sobre pasivos corrientes, lo cual en Saga Falabella este ratio también está por encima del 1. Esto es bueno porque significa que incluso si no venden su mercadería hoy, igual podrían pagar sus deudas con los demás, como el efectivo, las cuentas por cobrar. En comparación con Walmart otra vez está por debajo del 1. Ellos se confían mucho porque siempre están vendiendo, así que ellos no necesitan mucho respaldo y solo que Saga Falabella prefiere asegurarse más. Le paso la palabra a mi siguiente compañero. Ya, a continuación entramos en los ratios de actividad. Estos son los segundos ratios. Estos ratios principalmente se encargan de evaluar la rapidez de que la empresa pueda convertir estos activos en ventas o efectivos. Generalmente suelen ser 7. Comenzamos con el primero. El primero es rotación de activos circulantes. Esto se puede definir como un indicador que muestra si las deudas a corto plazo se están logrando pagar con los activos circulantes. Aquí vemos que la tendencia suele ser positiva, teniendo un punto alto sobre todo en 2019, pero actualmente está nivelándose en 2024. Como segundo ratio tenemos el ratio de rotación de inventarios. Estos son el ratio que se encarga principalmente de que las veces que se venden y reponen los inventarios en un distinto periodo. En este caso la tendencia suele estar estable. Como vemos aquí tenemos a los puntos más altos, que son 2023 y 2024, y con un punto bajo tenemos el 2020 y sobre todo el 2021. Luego entramos acá al tercer ratio, que es el de promedio medio inventario. Este ratio principalmente se encarga en medir los días en los cuales los inventarios permanecen en el almacén y no se están llevando los puntos de venta, que son donde se entregan. Generalmente suelen ser las tiendas de Saga Falabella. Acá tenemos los puntos más altos en el 2021. Generalmente esto no suele ser bueno, ya que siempre se busca que los productos vayan rotando. Sobre todo acá en los años 2023 y 2024 podríamos decir que se ha nivelado. Aún así la tendencia suele ser positiva. El otro ratio que podemos ver acá es el ratio principalmente de rotación de cuentas por cobrar. Este ratio, como su nombre lo indica, mide cuántas veces las cuentas de pagar se están pagando en un determinado periodo. Acá la tendencia es negativa, teniendo puntos variables, ya sea en el 2021 tiene un punto bastante alto, un punto también bajo, que es en el 2023, y nivelándose en el 2024. Acá pasamos al tercer ratio, que es el ratio principalmente encargado de la rotación activo fijo. Esto mide principalmente la infraestructura, la maquinaria, las cosas fijas. Básicamente a largo plazo se encarga este ratio de rotación. Acá la tendencia es negativa, tenía un punto bajo en el 2020 y acá vemos que en parte es por la pandemia. La pandemia afectó muchas veces a muchas empresas, sobre todo hasta retail, Saga Falabella. Otro ratio que tenemos aquí, podríamos decir que es el ratio de activos totales, es como su nombre lo indica, mide todos los activos que se pueden llegar, ya sea de corto plazo o largo plazo. Acá en este caso la tendencia es medianamente positiva. Generalmente podríamos decir que es estable, tiene solamente un punto bajo, que es el 2020, evidenciado por la pandemia. Acá tenemos el ratio de rotación capital total. Este ratio mide cuántas veces el capital se asume, es decir, el patrimonio, lo que se da a los accionistas, lo que se tiene muchas veces que en las bolsas, básicamente. Acá la tendencia es positiva, tiene ciertos puntos destacables, el 2020, 2021 y 2023. El siguiente ratio es el ratio de endeudamiento. Estos ratios principalmente se encargan de medir el riesgo financiero o la capacidad de pago que tenga una empresa para afrontar sus gastos o pagar a terceros. Acá tenemos principalmente el ratio de endeudamiento o también llamado razón deuda. Este se encarga en
proporcional a un total, sobre todo de los activos financieros con la deuda que se tenga que pagar. Acá la tendencia es positiva, vemos puntos como el 2020 y 2021, puntos a destacar, pero generalmente esta tendencia suele ser buena, ya que vemos que la tendencia es positiva. Así que podemos decir que Saga Falabella está al tanto, ¿no? Cubriendo esta parte. Luego está razón de endeudamiento, o también llamado razón de deuda patrimonio. Se encarga principalmente que medir la relación que tiene la deuda y el capital propio, ¿no? Que se tenga una empresa. Acá vemos que la tendencia es positiva, sobre todo teniendo puntos a destacar el 2020, el 2021, y también generalmente suele nivelarse, pero tenía un punto bastante bajo, que es el 2018, debido a un crecimiento de la empresa, sobre todo también en 2023, ya que acá se está nivelando la empresa. Otro también a destacar, que es el tercer ratio de este ratio de endeudamiento, es el de cobertura de interés. Principalmente se encarga de cubrir los intereses que puede tener con la utilidad operativa. Generalmente está presente en el estado de resultados. Ahí es donde se mide principalmente tanto la utilidad bruta, utilidad neta, los ingresos que pueda tener, los costos de ventas, sobre todo, ¿no? Acá la tendencia es positiva. Podríamos decir que es bastante variable, sobre todo en 2018, 2015 y 2024. Tenemos el cuarto ratio, o podríamos decir también que es el IAP, o el índice de apalancamiento patrimonial. Acá nos encargamos de darnos cuenta que por cada sol que puede tener, digamos, un activo, la empresa está aportando por los accionistas. Es decir, que se encarga principalmente en que tener una relación directa tanto con lo que se tiene, con lo que invierten los accionistas. Acá la relación es positiva, sobre todo en los años 2020 y 2021. Podemos ver también acá que se cumple. Finalmente pasamos a los ratios de rentabilidad. Estos son el cuarto tipo de ratios. Estos, como su nombre indica, se especifican principalmente en ver cuánto la empresa está generando beneficios y si está ganando a partir de ventas, de activos, de patrimonio, ya sea de corto plazo, a largo plazo, si es la infraestructura. Y generalmente una retail suele ser la infraestructura, sobre todo activos fijos, ¿no? Que es lo que más destaca, o si no, sus picos de ventas también. Acá tenemos el primero, que es el margen de utilidad bruta. Principalmente se encarga sobre todo esos ratios están implicados en porcentaje. Esto se encarga principalmente de que si está cubriendo los costos de venta. En este caso vemos que la tendencia es, podemos decir, equilibrada, más cercana a ser positiva. Acá vemos como puntos a destacar el año 2020, evidenciado por la pandemia, y 2024, que se puede decir que hay una recuperación bastante grande. Luego tenemos como segundo ratio el margen de ventas de explotación. Este ratio, también llamado margen operativo, como su nombre indica, se encarga de utilidad operativa sobre ventas. Acá la tendencia es negativa. Vemos como un punto a destacar el 2020, ya que es un punto bastante bajo, y también, pero vemos una recuperación a partir del año 2024. Luego tenemos el margen neto de utilidad, se encarga de utilidad más que todo. Busca medir la ganancia neta por cada sol de venta, por ejemplo. Acá vemos que la tendencia es negativa, lamentablemente, sobre todo en el año 2020. Vemos que en ese año afectó bastante a muchas empresas, sobre todo empresas de comercio, que es la nuestra, ¿no? Que estamos evaluando. Acá como puntos también a destacar, tenemos año 2024 y 2023, que tuvo un bajón, pero se recuperó para este año. Pasando al siguiente, tenemos al rendimiento sobre inversión de explotación. Se encarga de medir generalmente lo que sucede en una empresa, la capacidad que tienen los activos para generar ciertas utilidades. Acá vemos que en el año 2020 tuvo bastante un bajón, una recuperación sobre todo que se dio a partir de los años 2021, 2022. Tuvo otro pequeño bajón en 2023, pero se recuperó en 2024, ¿no? Todo siempre medido en porcentajes, que es lo que busca siempre medir estos ratios de rentabilidad. Continuamos con el rendimiento sobre inversión total. Acá vemos que se encarga principalmente, como su nombre indica, en la inversión total que se da en una empresa. Ya sea si se está invirtiendo en ciertas cosas, ya sea si está comprándose nueva maquinaria, nuevo material que se pueda tener para seguir rotando la empresa. Acá la tendencia es negativa. Como puntos a destacar tenemos también el año 2020, como casi en todos básicamente, y como una recuperación a partir del año 2024. Y finalmente tenemos al último ratio, que es el ratio de rendimiento sobre el capital. Como su nombre indica, se mide sobre todo sobre el capital, lo que pueda tener, lo que pueda generar una empresa y lo que puede llegar a invertir a futuro. Acá mencionamos también con puntos a destacar desde 2020,
2023 vemos también un pequeño bajón y 2024 una recuperación. Pasando al siguiente, que es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio, sobre todo, como su nombre indica, busca medir si se está llegando a un equilibrio, ya sea en cuanto a ventas, en cuanto a ingresos totales que se puede tener una empresa, los costos también pueden influir, ya sea costos fijos o costos variables que pueda tener una empresa, ¿no? Acá la tendencia es positiva. Vemos como puntos de la cara, sobre todo en el 2020. Generalmente, ¿por qué vemos que está tan alto? Porque en este año, al haber menos inversión, menos rotación, los años suelen nivelarse. En cambio, tenemos años más nivelados, como el año 2024, 2023, 2022, 2021, tiene algo, una presente crecimiento que es estable. A continuación, doy paso a mi compañera. Bueno, vamos a tocar el punto del presupuesto maestro. Como sabemos, el presupuesto maestro básicamente es una herramienta clave para proyectar los ingresos, los gastos de la empresa a corto y a largo plazo. Esto básicamente nos permite hacer comparaciones con años anteriores para optimizar la inversión y reducir los gastos de la empresa. En el caso de Saga Falabella, se proyecta un plan a 10 años, considerando la internacionalización hacia el sudeste asiático, lo que conllevaría mayores costos iniciales y riesgos, ¿no? Como los cambios regulatorios que pueda haber, las fluctuaciones en el cambio de moneda, la adaptación cultural y entre otros. Aquí la inversión inicial estimada para esta expansión es de 190,000 soles que se distribuyen de la siguiente forma. Como podemos ver, el primero es la infraestructura, que sería la adquisición del local, mobiliario, la tecnología, que básicamente sería 60,000 soles. El siguiente es el equipamiento de punto de venta, como se muestra ahí, que sería los POS, las estanterías, que sería de 20,000. El siguiente es el capital de trabajo para los primeros 3 meses. Esto básicamente va a ayudar a cubrir los costos operativos durante los primeros meses de actividad. Aquí se presupuesta 25,000. El siguiente es el inventario inicial de mercadería. Básicamente es tener mercadería suficiente, ¿no? Para poder atender a la demanda inicial del mercado. En se presupuesta 50,000. Y bueno, para marketing también, marketing inicial y la publicidad, 15,000. Y formación y selección del personal, 10,000. Asesoría legal y consultoría, básicamente aquí sería cumplir con las regulaciones que se va a tener, las regulaciones locales, ¿no? Y gestionar todos los permisos que se requieran. Para es 10,000. Ahora le doy el pase a mi siguiente compañera. Continuando con la exposición, vamos a ver el presupuesto de compra que está proyectado del 2025 al 2034. Lo cual este presupuesto es básicamente lo que la empresa espera gastar en adquirir los productos que va a vender. Por ejemplo, Saga Falabella es una empresa de rubro de retail, lo cual esto lo que significa que esto vive de comprar productos para luego vender a sus clientes. Por eso este presupuesto es algo fundamental para esta planificación a futuro. En el gráfico se puede ver año por año, desde el 2025 al 2024, al 2034, cuánto dinero se está planeando destinar a compras. Vemos que en cada año el monto está proyectado, va creciendo gradualmente, lo cual esto no es algo casual. ¿Qué nos dice este crecimiento en el futuro? Significa que esta empresa está proyectando vender más en el futuro. Si quiere vender más, esto necesita comprar más. Por eso es que las compras proyectadas están subiendo cada año. Esto también puede deberse al aumento de los precios, por ejemplo, por la inflación, pero sobre todo esto refleja que Saga Falabella tiene una visión de expansión a largo plazo en el futuro. Por ejemplo, si en el 2025 esta empresa está planeando gastar, digamos, unos 100 millones de soles en compras en el 2026, en cifras, esto sube
a 110 millones y esto así sucesivamente hasta llegar a la cifra de 180 millones en el 2034, lo cual esto significa que la empresa está pensando en crecer de manera sostenida durante estos 10 años. Administrativos que se está proyectando del 2025 al 2034. Ahora vamos a hablar sobre los gastos, lo cual toda la empresa, por más que venda mucho, va a tener siempre gastos y que esto no, y si estos no se controlan, van a cometerse todas las ganancias. Por ejemplo, por eso estamos analizando si la empresa ha hecho una proyección para ver cuánto va a gastar cada año en cada grandes rubros como el gasto operativo o el gasto administrativo. ¿Cuál es la diferencia de esto? Es que los gastos operativos son los que están relacionados con el funcionamiento diario de las tiendas, las ventas los sueldos de los vendedores, el mantenimiento de las tiendas, el transporte, la seguridad, la tecnología, entre otros. Lo cual el gasto de administración son los que se generan en las oficinas, los salarios de los contadores, los gerentes, abogados, el alquiler de las oficinas, los sistemas de información administrativos. En el gráfico se puede ver que año por año, desde el 2025 hasta el 2034, los gastos van aumentando. Por ejemplo, si en el 2025 los gastos operativos son de 40 millones, en el 2026 van a seguir subiendo hasta que sea un 44 millones y así va creciendo gradualmente. Lo mismo está ocurriendo con los administrativos, lo cual aunque el ritmo de crecimiento es algo moderado. ¿Por qué sucede esto? Es porque la empresa va creciendo más empleados, más logísticas, porque hay inflación y ya que los precios suben año a año. Para poder mejorar esto, es mejorar los servicios, la experiencia con el cliente. También hay que invertir más en la tecnología, en el personal, en los procesos. Aunque los gastos están subiendo, no lo hacen de forma descontrolada. Se ve que tiene un crecimiento calculado durante el tiempo que transcurre, es decir, que esto no están gastando por gastar, sino que ellos están invirtiendo en hacer crecer su negocio, o sea, la empresa, pero también están cuidando que los gastos no se disparen, o sea, que haya varios gastos. Por ejemplo, si digamos la empresa puede vender millones, pero si gastar demasiado no gana nada. Por eso es que es importante que estos gastos estén controlados. En el caso de esta empresa de Saga Falabella, es que los gastos operativos suban porque esto se espera que se mantenga un orden y evitar así gastos innecesarios. Y le paso la palabra a nuestro compañero. Ya, proyección de ventas. Acá tenemos 4 tipos. El primero es las unidades vendidas estimadas a partir del año 2025 a 2024. Acá notamos principalmente que acá las unidades vendidas, sobre todo tenemos que explicar que es un retail. Esta es una empresa que compra y luego vende sus productos. Acá en cuanto a unidades vendidas estimadas, estamos diciendo que por cada año hay un crecimiento determinado, ¿no? Acá vemos que a partir también hay 1.500.000 y termina con 3.150.000. En cuanto al precio promedio por unidad que pueda tener, acaba también del año de 2025 a 2034 y que el crecimiento es paulatino, es decir, va creciendo poco a poco. Como cuarto punto como tercer punto tenemos ventas estimadas. Acá queremos estar medido sobre todo en miles, sobre todo esto es una medición en soles. Acá vemos que el ritmo suele ser positivo, acá vemos que la tendencia sobre todo va siendo positiva, ya que principalmente está enfocado en medir qué ventas se van a dar o si puede cumplir con ciertas expectativas que nosotros hayamos proyectado, ya sea en nuestros presupuestos o sobre todo lo que ya tenemos investigado, ¿no?
Acá, cuarto punto es el crecimiento anual en ventas proyectadas. Eso está medido sobre todo en porcentajes. Ya que vemos que la tendencia suele estar bajando un poco, sobre todo a partir del año 2026, 2027. Y, y vemos que a partir de 2024 la tendencia es mantenerse bajando, ¿no? Siguiente. Como siguiente punto tenemos al flujo de caja libre. Básicamente este representa la cantidad de efectivo que una empresa genera después de cubrir todos los gastos que tiene, los gastos operativos y las inversiones necesarias para mantener o expandir sus operaciones, ¿no? Y bueno, en el caso de Saga Falabella, se estima sus flujos de caja libre para los próximos años, que sería del 2025 al 2034. En este, básicamente, se proyecta un crecimiento constante desde aproximadamente 820 millones en 2025, como se muestra, y en 2034 a 1.6 mil millones. Esto indicaría que básicamente que la empresa podría generar cada vez más efectivo disponible tras cubrir todos sus gastos operativos y las inversiones necesarias, ¿no? Asimismo, evidenciaría que esta empresa, Saga Falabella, al abrir la nueva sucursal, tendrá una estabilidad a largo plazo. Como siguiente tabla, podemos ver al valor actual neto, que es el BAN, que básicamente se calcula con una tasa de descuento del 11%, que es aproximadamente, nos daría, como se muestra, 12.154 millones. Este resultado es positivo, lo que indicaría que básicamente el proyecto que se realizaría o que se quiere realizar y las inversiones de la empresa son capaces para poder crear el valor de los accionistas y de cubrir básicamente el costo del capital. Sin embargo, la tasa interna de retorno, que es la TIR, es solo de 4.2%, lo que es por mucho por debajo del mínimo, que sería del 11% de lo que requiere la empresa. Entonces, se sugiere que básicamente esto nos dice que aunque el proyecto podría generar efectivo, no sería lo suficientemente rentable para poder justificar, ¿no?, el riesgo y los recursos invertidos que pueda tener en este proyecto. Le doy paso a mi siguiente compañero. Como conclusiones podemos dar que Saga Falabella es una compañía que a lo largo de esos años ha ido creciendo, ¿no? Sobre todo que hemos todo la recuperación. Además, tanto hemos visto tanto en su rentabilidad bruta como en la rentabilidad operativa. En cuanto a situación financiera, podemos decir que ha tenido un presente bastante elevado y en cuanto a un buen crecimiento. Además, también tenemos que rescatar sobre todo las utilidades operativas. Eso lo podemos ver sobre todo en el estado de resultados, que es donde se ve siempre cómo los años van fluctuando, cómo va evolucionando esta compañía. En cuanto a la idea que presentamos sobre abrir una nueva sucursal, aún podemos decir que tiene un BAN positivo, es decir, un valor actual neto, que puede indicar que se puede realizar, pero un TIR, una tasa de retorno que suele ser por debajo de lo esperado. Aunque podríamos decir que esta inversión podría salvar o mejorar incluso, actualmente no está preparada para realizar una expansión internacional a tal magnitud.